Bueno, hermanos, la semana pasada hablamos del tema de la guerra espiritual, acerca de la puerta de Jerusalén, del muro de Jerusalén, que se llama el muro o la puerta del caballo. Hablamos de esa puerta y después de considerar un par de asuntos, pensé que era necesario hablar un poquito más acerca del asunto de la guerra espiritual. Y entonces voy a tomar el día de hoy para compartir con ustedes un poco más acerca de ese proceso. Y la semana pasada leímos el libro de Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10, y yo voy a releer esos versículos otra vez hasta el 13. Así que vamos a leer allá hasta el 13, aunque voy a considerar hasta el 20, como dijimos la semana pasada. Dice el texto en Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y por esta oportunidad de compartir. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de los otros que hemos escuchado. Pero, Señor, sobre todas las cosas, permite que entendamos el mensaje que el apóstol Pablo nos quiera traer en este día y permite que yo sea fiel a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos un poco acerca de esta batalla espiritual. Esta batalla espiritual, a veces muchas personas la ven como si fuese algo externo a ellos. Es como si nosotros estuviésemos peleando con cosas que están allá, lejos de nosotros. Y estamos peleando con espíritus, con demonios, con poderes, con enemigos del barrio, de la comunidad, cuestiones políticas. Y una de las cosas que yo estaba hablando la semana pasada es que esta batalla espiritual está ocurriendo en nuestras mentes. Esta batalla espiritual no está ocurriendo allá en el mundo. Ahora, hay poderes espirituales, hay pensamientos, filosofías, hay diferentes clases de información que nosotros recibimos, pero toda esa información la recibimos en nuestras mentes. En nuestras mentes. Déjeme decirle que nosotros estamos compuestos de lo que se llama alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo no es difícil de definir, porque nosotros sabemos que a través del cuerpo, este cuerpo físico, nosotros recibimos información con la vista, recibimos información con el oír, recibimos información con el sabor, recibimos información con el tocar. O sea, los 5 sentidos permiten que nosotros podamos recibir información. Pero ¿dónde va esa información? ¿A dónde se acumula? Y esa información se acumula en lo que nosotros llamamos el hombre interior, el alma del individuo. Pero si nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, el espíritu nos da vida, se comunica con Dios. Ahí está alojado el Espíritu de Dios. Pero el alma está dividida también en 3 partes. El alma está dividida en la mente, está dividida en la voluntad de la persona y está dividida en las emociones. Cuando nosotros recibimos información a través de los sentidos, esa información va al alma, pero el alma incluye la voluntad, las emociones y la mente.
Y en esa alma, ahí en ese lugar, la Biblia también lo llama el corazón, dice que de la abundancia del corazón o de la abundancia del alma o de la abundancia de nuestras pasiones, de nuestra voluntad y de nuestra mente, habla la boca. En otro lugar dice que de la forma que el hombre piensa, así es él. De la forma que piensa, así es él. Quiere decir que nosotros tenemos que tener el suficiente discernimiento por el Espíritu Santo para decidir qué clase de información vamos a acumular en nuestra mente. Porque la información que nosotros acumulemos en nuestra mente es lo que va a determinar cómo nosotros funcionamos, cómo nos relacionamos, cómo hablamos con otras personas, dependiendo de la información que usted tenga. Porque nadie en este mundo funciona basándose en cosas que no sabe. Todo el mundo funciona basándose en cosas que saben, aunque esas cosas sean falsas. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos que no son ciertas. Y decidimos y hacemos decisiones y vivimos de acuerdo a esas cosas que no son ciertas. Por lo tanto, la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, nosotros vamos a vivir o vamos a morir de acuerdo a lo que confesamos, y vamos a confesar lo que sabemos, pero si lo que sabemos es falso, vamos a confesar muerte. Porque la vida procede de la verdad. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida procede de la verdad. Y el Señor Jesús es el que nos da la verdad. Y nosotros a veces permitimos cosas en nuestras mentes falsas y de ahí tomamos decisiones y comenzamos a vivir como si realmente estuviésemos en la verdad cuando estamos realmente viviendo en la mentira. ¿Cuántas veces ustedes han oído una persona no creyente, un ateo, lo que sea, que dice palabras como esto? Yo creo que si nosotros somos lo suficientemente buenos, Dios nos acepta. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Si somos lo suficientemente buenos, Dios nos acepta. Eso es una mentira, porque ninguno de nosotros somos buenos. Es más, la Biblia dice que no hay uno que haga el bien. Por lo tanto, si la Biblia dice que no hay uno que haga el bien, no hay forma que usted pueda ser lo suficientemente bueno como para que Dios lo acepte. Son mentiras que la gente cree, las propagan y después algunos de nosotros en la iglesia se las aprobamos. Trata de hacer lo mejor que puedas. Si tratas de hacer lo mejor que puedas, te vas a ir al infierno. Porque lo mejor que puedas va a ser insuficiente. Y entonces oímos otras palabras. En la iglesia. No de allá de la calle, sino en la iglesia. Dice, hay que vivir como dice el texto. Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Es un texto, pero no de la Biblia. Ese es un texto que está en otro sitio. Ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces nosotros tomamos esas mentiras y diseñamos las vidas alrededor de la mentira. Y después esperamos que Dios honre nuestras vidas basadas en una mentira. La batalla es en nuestras mentes. Y ese espíritu que existe en nosotros debe de tener la suficiente fuerza, la suficiente voluntad como para discernir y determinar cómo vamos a vivir. Miren, hermanos, la gente van a vivir como quieran, ¿ok? Cada cual va a vivir como quiera. Yo me puedo matar aquí hablando con ustedes por los últimos 15 años acerca de tratar de formalizar y de normalizar nuestra fe cristiana. Y por 15 años hablamos de normalizar la fe cristiana, de vivir una vida que sea agradable a Dios, satisfactoria para nosotros. Y al fin de cuentas, cada uno de ustedes elige cómo va a vivir. Porque no importa todo lo que yo diga, la mayor parte de ustedes van a vivir como quieran. El asunto es que miren lo que sucede. No solamente deciden vivir como quieran, sino que después que decidimos vivir como querramos, queremos que Dios bendiga la forma en que estamos viviendo. Miren, en una ocasión yo conocí una señora, y esto ha ocurrido en muchas ocasiones, no fue una señora en particular. Una señora que estaba en una relación con una persona casada, con un hombre casado. Está en una relación con un hombre casado. Y dice que el Señor fue el que le trajo esa relación.
y que el Señor los ha estado bendiciendo en esa relación. Y que como el Señor fue el que los unió, ella cree que ella está haciendo la voluntad de Dios si sigue en la relación. Miren, hermanos, el problema no es que ella lo diga. El problema es que ella lo cree. Que lo cree. Y entonces nosotros o escuchamos esas cosas y nos quedamos para... ¿Y qué hacemos en esa situación? ¿Cómo nosotros respondemos a una situación como esa? ¿Qué tipo de acción, si alguna, debemos de tomar? Y es que no sabemos, y la razón principal por la cual no sabemos es que en muchas ocasiones ni aún nosotros los cristianos sabemos distinguir entre las verdades y las mentiras. Las filosofías del mundo, las posiciones políticas, las ideas de la calle han tenido tanta influencia en la iglesia que ahora nosotros no sabemos distinguir entre lo que el mundo dice y lo que la iglesia dice. No sabemos hacer distinción de la verdad ni de afuera ni de adentro porque ni siquiera conocemos cuál es la verdad de Dios. A veces las escuchamos y a veces las practicamos, pero siempre estamos en peligro porque no nos damos cuenta la capacidad que tiene el enemigo de convencer. Fíjense que cuando el Señor habla o Moisés revela allá en Génesis, que yo siempre me refiero a Génesis capítulo 1 al 3, porque ahí esos 3 capítulos son la obra literaria más espectacular en la historia de la humanidad. Porque en esos 3 capítulos está contenida todo el fundamento de la existencia humana. Desde la creencia en Dios, de la existencia de Dios, la creación del mundo, la creación de los seres humanos, la creación de los animales, el cómo funciona el sistema agrícola en la tierra, el cómo el hombre cae en pecado, el cómo Dios va a restaurar al hombre del pecado, el cómo se reproduce los seres humanos en la tierra. Ahí, en ese capítulo, esos 3 capítulos, está toda la historia de la humanidad en 3 capítulos, en una forma espectacular que Moisés escribe. Y Moisés dice, hablando allá en ese capítulo, dice que entre los animales del huerto estaba la serpiente. Y la serpiente era la más astuta de todos los animales del huerto. No estaba hablando de culebras, cascabel. Estaba hablando de Satanás, del enemigo, del diablo. Lo trata como una bestia, como un animal en el huerto. Y era la más astuta de todos los animales que había en el huerto. Y nosotros leemos eso en Génesis. Y el Señor nos habla, el apóstol Pablo nos habla aquí en Efesios capítulo 6, que el enemigo tiene estratagemas, esquemas engañadoras. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que esas estratagemas engañadoras son tan sutiles que hizo que Eva vendiera no solamente su dominio sobre la tierra, sino su vida por una fruta. Así de astuta es la serpiente. Y nosotros a veces miramos y decimos, pero ¿cómo es posible que esa persona que recibe el mensaje de Dios de que no debe de comer del árbol que está en el centro del huerto, el mismo día que la serpiente le habla, va y se come del árbol? Hermanos, porque eso es una metáfora hablando de cómo la serpiente seduce a Eva. Y si usted está pensando en manzanas y está pensando en el diablo decirle que se coma la manzana, usted perdió el sentido de lo que está ocurriendo. Porque el enemigo va a entrar de una forma bien sutil a engañar y a separarnos de nuestra fe. Y cada uno de nosotros tiene que entender eso. Mire, nosotros estamos viviendo en un tiempo, que yo le he dicho a ustedes en varias ocasiones, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde los locos se están corriendo el manicomio. Y no estoy hablando aquí políticamente, estoy aquí hablando socialmente. Los locos se están corriendo el manicomio. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde el otro día estaba una persona hablando de una niña que quería hacer un automóvil, que se estaba identificando como un automóvil, 12 años de edad. Se estaba identificando como un automóvil y supuestamente le estaba diciendo a los padres que quería que le cambiaran el estómago por un motor.
Y hay gente que dicen, tenemos que apoyarla. No, hay que agarrar un bate, darle por la cabeza para que despierte. Estamos viviendo en un tiempo de una loquera que nosotros no entendemos y nosotros decimos, y estamos funcionando de esa forma. Pero las palabras del apóstol Pablo se hacen realidad. En los últimos días, dice el apóstol Pablo, vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tírese por la calle. ¿Ustedes creen que aquí en Estados Unidos en el día de hoy se está celebrando lo bueno y la verdad? Oye, hermanos, no. Aquí no se está celebrando ni lo bueno ni la verdad. Y nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. Pero la iglesia siempre se ha encontrado en tiempos difíciles. La iglesia siempre ha sobrevivido los tiempos difíciles. Pero la iglesia puede sobrevivir los tiempos difíciles si se mantiene en la verdad. Si nos desviamos de la verdad, no vamos a poder sobrevivir. Porque la verdad nos da vida y las mentiras nos esclavizan y traen muerte. Nosotros oímos al Señor Jesús hablando. Y el Señor habla y dice acerca del diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Ha sido homicida desde el principio. Nosotros leemos eso y decimos, bueno, es que el diablo es malo. No, miren, hermanos. Cuando el Señor dice que Él ha sido homicida desde el principio, Él está diciendo algo más o menos así. Todas las filosofías de muerte proceden del infierno. Es lo que está diciendo Él. Todas las filosofías de muerte proceden del infierno. Nosotros lo leemos y no lo leemos así. Y entonces a veces comenzamos a excusar la eutanasia. Aquí hay que matar a fulano de tal dándole inyecciones porque fulano de tal está sufriendo demasiado mucho y yo tengo tanta compasión que debemos de matarlo. Empezamos a hacer excusas por muerte, por la muerte, y todas las filosofías, todos los sistemas que llevan a la muerte, todos proceden del infierno, porque Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Quiere decir que cuando usted escucha las mentiras tiene que saber discernirlas. ¿Cómo usted puede discernir una verdad de la mentira? ¿Cómo usted puede separar una de la otra? ¿Dónde usted va para informarse acerca de lo que es verdad y lo que es mentira? De lo que usted oye en los medios noticiosos. ¿Cómo nosotros entendemos y funcionamos en nuestra vida diaria? Mire, hermanos, lo más peligroso que nosotros encontramos ahora mismo, lo más peligroso que nosotros tenemos, o el peligro más grande que nosotros enfrentamos todos los días, es la información que nosotros acumulamos en nuestras mentes. Y esa información viene a través de medios noticiosos. La palabra media o medios es una palabra que viene de estar en el medio, estar entre medio de media, medios noticiosos, estar entre medio de. Y el estar entre medio de quiere decir que están entre medio de yo, que recibo información, en el medio y la fuente de la información. Estamos en el medio de. Y nosotros que estamos en el medio de estamos recibiendo información y dependiendo de la información que nosotros recibamos vamos a funcionar. Y si la información que recibimos es falsa, esa información nos va a llevar a vivir una vida que son falsas. Nos va a llevar vidas que son falsas. Y tenemos que aprender a discernir la diferencia. Aprender a discernir la diferencia. Mire, acá nosotros no queremos, yo no quiero que ustedes sencillamente aprendan a hacer cosas buenas. Ese no es mi deseo. Yo quiero que ustedes hagan cosas buenas. No se metan en problemas. Y no vayan a decir por ahí al mundo que yo dije que podemos hacer cosas malas. Porque eso no fue lo que yo dije. Sí, porque a veces escuchamos lo que queremos. Sobre que los medios noticiosos son importantes. Cómo nosotros escuchamos la información. Y nosotros estamos acá, queremos compartir con ustedes que tenemos que no solamente hacer cosas buenas, sino que tenemos que entender el por qué las hacemos.
La semana pasada yo compartí con ustedes una palabra bien interesante que se encuentra en varios sitios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que es la palabra precepto. La palabra precepto. Un precepto es una idea concebida en la mente. Una idea en la mente es un precepto. Ese es el origen de un proceso. Cuando nosotros tomamos esa idea y la expresamos verbalmente o la expresamos en una forma de dibujo o en una forma física que se pueda ver, eso se convierte en un concepto. Y ese concepto, cuando se pone a funcionar, va a tener una función en particular. A alguien en alguna ocasión se le ocurrió la idea de que no era bueno seguir nosotros sentados en la tierra comiendo. Y dijo, vamos a hacer unas sillas para sentarnos en la silla. Se le viene la idea de silla en su mente. Y mientras tiene la idea de silla en su mente, está tratando de imaginarse cómo puede hacer esta silla para sentarse. Y eventualmente lo describe, lo habla, y cuando lo habla, el concepto es apreciado por otros, y entre dos se ponen juntos y crean una silla. Y miren qué bendición, están ustedes sentados en sillas hoy. Porque a alguien se le ocurrió hacer una silla. Y después otro dice, pero fíjate, la comida está caliente y la tenemos en las manos, ¿por qué no hacemos? Y se le ocurre una idea, algo que esté enfrente de nosotros donde pongamos la comida. Y se le ocurre la idea de una mesa. Y saben ustedes que ahora todos nosotros tenemos mesas en nuestras casas y tenemos sillas en nuestras casas para comer. Porque las ideas, esos preceptos, es el origen. Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 19. Hablando le dice, enséñame tus preceptos. En otras palabras, enséñame aquellas cosas que son el origen de lo que está ocurriendo. Nosotros debemos de aprender, a veces los llamamos principios, debemos de aprender un principio y entonces basándonos en el principio tomamos decisiones. No tomar decisiones basándonos en las opiniones de la gente y acomodar al principio a lo que la gente dice. Por ejemplo, nosotros entendemos desde la perspectiva bíblica que la vida humana es sagrada para Dios. ¿Por qué es la vida humana sagrada para Dios? Porque Dios la crea a su imagen y semejanza. Y Dios es santo y comparte su vida con nosotros. Por lo tanto, la vida humana es sagrada delante de Dios. Y usted parte de ahí. Y alguien le dice, yo creo que debemos de eliminar a todos los ancianos de 75 años que están enfermos. El principio es que la vida es sagrada. Por lo tanto, ni el que lo propone, ni yo tenemos ni el derecho, ni la autoridad, ni la posición para eliminar a nadie o quitar a nadie o privar a nadie de sus vidas. Independientemente de lo que nosotros consideremos es el sufrimiento de la persona. Porque eso no nos corresponde a nosotros decidir. Pero como nosotros somos tan y tan compasivos. Somos tan y tan compasivos. Yo creo que debemos pegar un balazo para que se le quite el dolor. Y no decimos un balazo, queremos que el doctor le ponga unas inyecciones hasta que lo mate. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es más violento que otro. Y a nosotros no nos gusta la violencia porque usted sabe que nosotros somos muy compasivos. Pero el principio es que la vida es sagrada. Ese es el principio. Y si aprendemos el principio, podemos entonces tomar decisiones para otras cosas. Podemos tomar decisiones en otras cosas acerca de cómo nosotros funcionamos. Déjenme decir lo que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de los Efesios acerca de la armadura de Dios. Lo primero que yo quiero decirles a ustedes, yo he dicho un montón de cosas, pero en esta sección ahora, lo primero que quiero decirles en esta sección ahora es que la guerra en la que nosotros estamos envueltos es una guerra defensiva. Nosotros no estamos envueltos en una guerra ofensiva. Nosotros no estamos tratando de atacar al enemigo, sino que nosotros estamos tratando de defender nuestra posición. No estamos atacando al enemigo, sino defender nuestra posición. Bien importante que tengamos que eso es una diferencia bien importante. En el ejército, digamos por ejemplo, cuando hay una guerra ofensiva, si usted va a atacar un batallón, usted necesita 3 batallones para atacar un batallón que está a la defensiva.
Porque el batallón a la defensiva está protegido, tiene protecciones, tiene diferentes minas alrededor de su lugar, está en cuevas, etcétera, y va a necesitar 3 batallones para atacar uno a tratar de conseguir esa posición. Pero cuando está a la defensiva, con un batallón usted puede repeler el ataque de 3. Nosotros estamos a la defensiva. En otras palabras, el Señor nos ha dado a nosotros las armas, las posibilidades y la protección defensivamente para sobrevivir los ataques del enemigo. Déjenme decirle lo que sucede cuando nos vamos a la ofensiva. Cuando nos vamos a la ofensiva tenemos que salirnos del lugar donde estamos protegidos y ponernos a la intemperie. Nos exponemos al ataque del enemigo. Estamos hablando en forma de guerra. Pero mire lo que sucede, que es bien importante. Cuando usted va a un campo de batalla, y estamos hablando aquí del campo de batalla que es la mente, cuando usted va a un campo de batalla en la vida real, ese campo de batalla ha sido preparado por el enemigo. Si ellos están a la defensa, ese campo de batalla tiene hoyos, ese campo de batalla tiene espeques mirando hacia uno, ese campo de batalla tiene minas tapadas, cubiertas que no se ven, ese campo de batalla tiene alambres de púa, ese campo de batalla está preparado de tal manera que cuando el enemigo llegue a ciertos lugares comiencen a ocurrir explosiones para detectar dónde está el enemigo y usted sale de su posición defensiva y comienza a atacar, va a estar peleando en las condiciones que el enemigo establece. No sé si me están entendiendo. Cuando usted comienza a enfrentarse en una forma ofensiva en contra de los poderes del enemigo, usted está ahora peleando en el campo de batalla que el enemigo ha preparado, que el enemigo ha establecido para usted. Las opciones de sobrevivir se reducen de una forma exponencial. Pero cuando nosotros estamos en una postura defensiva, en otras palabras, tomamos la armadura de Dios, nos vestimos con la armadura de Dios y sostenemos nuestra posición, entonces el enemigo tiene que pelear en el área del campo de batalla que nosotros hemos preparado, no en el que él preparó. Y a veces nosotros los cristianos no vemos esa diferencia, no entendemos esa diferencia. Y como no la entendemos y pensamos que es algo mental, espiritual, que no va a ocurrir nada de eso, hermanos, déjenme decirle que así es como el enemigo engañó a Eva, de una forma bien sutil, engaña a Eva. Y ella sale a pelear una batalla que no era de ella. Esta es la cosa que pasa. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Lo primero que quiero que ustedes pongan es la correa de la verdad. La correa de la verdad, el cinturón de la verdad, ceñidos con la verdad. Se pone una correa de la verdad. La correa de la verdad no es una correa, obviamente. El apóstol Pablo está hablando de que nosotros vamos a ceñirnos, que nos vamos a amarrar, que nos vamos a sostener con la verdad. Pero para sostenernos con la verdad tenemos que saber dónde la verdad está, cómo la verdad se ve, cómo la verdad suena y qué vamos a hacer con ella cuando la recibamos. ¿Qué es lo que significa ser verdad? Déjeme decir una definición bien sencilla de la verdad. La verdad es cualquier declaración que sea congruente con la palabra de Dios y el mundo que nos rodea. Esa es la verdad. Cualquier declaración congruente con la palabra de Dios y el mundo que nos rodea. Si alguien dice una verdad que no es congruente con la palabra de Dios, aunque esté congruente con el mundo que nos rodea, no es la verdad. Y si alguien hace una declaración que está congruente con el mundo que nos rodea, pero que no está de acuerdo con la palabra de Dios, no es una verdad. La verdad tiene que estar congruente con las dos cosas. Porque el mundo que Dios crea es un mundo donde las verdades espirituales son manifestadas y reveladas en el mundo físico. Por lo tanto, tienen que corresponder el uno con el otro. De lo contrario, no es la verdad. Y nosotros a veces como cristianos leemos en la Biblia y decimos cosas y cuando me dicen estas cosas yo respondo para atrás con una pregunta. Me dicen, porque la Biblia dice, y yo inmediatamente pregunto, ¿eso es lo que dice? Eso es lo que dice. Porque yo he oído gente diciendo que la Biblia dice y están diciendo que la Biblia dice algo es contrario a lo que la Biblia está diciendo. Contrario. Yo he oído personas hablar de la Biblia y están explicando la Biblia exactamente en la forma opuesta a lo que la Biblia está diciendo. Pero decimos, la Biblia lo dice. Si usted quiere ver un ejemplo de eso, léase Facebook. Ahí la gente más espiritual del mundo están ahí en Facebook. Y todos dicen que Dios dijo, y la Biblia dijo. Están todos ahí en Facebook. Usted búsquelo.
No tiene que mencionarlos por nombre, están todos ahí. Los más espirituales. Pero no sabemos todavía distinguir cuál es la verdad y cómo distinguimos la verdad. Entonces, como cristianos, para poder distinguir y entender la verdad, tenemos que entender la revelación de Dios por un lado, y por otro lado, tenemos que entender cómo esa revelación se manifiesta en el mundo. En el principio, varón y hembra los creó. En el principio, varón y hembra los creó. Y después dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí excluye toda otra clase de relación que no está envuelta en esas dos. Todo lo demás queda excluido. Y nosotros como cristianos, si leemos eso, podemos saber distinguir todas las otras relaciones y opciones que el mundo da. Y decir, si ustedes la quieren hacer, ustedes la quieren hacer. Pero acá, en el reino de los cielos, varón y hembra los creó. Entonces, mire cómo esto funciona. Un joven dice que se quiere casar. Y se quiere casar, pero no puede mudarse de su pueblo porque él no puede dejar a sus padres. Y el texto dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Yo no estoy diciendo que los abandone y que no le dé dinero si tiene que darle, o que los cuide si tiene que cuidarlos, o que inclusive si usted se mueve para otro lugar y se los tiene que llevar porque están enfermos y se los lleve. Yo no estoy diciendo nada de eso. No estoy diciendo que no los honre. Estoy diciendo que en el momento que esa persona pone al padre y la madre por encima de la relación matrimonial de su esposa, está fuera del marco bíblico. Ese es el asunto. Y nosotros tenemos que saber entender eso. Tenemos que saber entender cómo la verdad se manifiesta, cómo la verdad se mueve, porque en muchas ocasiones se dañan matrimonios, se dañan relaciones porque no estamos entendiendo las Escrituras. Otra cosa más que Pablo dice. Pablo dice la correa de la verdad o el cinturón de la verdad o ceñidos con la verdad, y después dice la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza es como un casco de guerra. Una coraza de justicia. Fíjate que el apóstol Pablo habla de justicia, y cuando nosotros hablamos de justicia en la Biblia, por favor entiendan, estamos hablando de imparcialidad. Estamos hablando de mirar al mundo tal como es y no hacer acepción de personas. No mirar al mundo con prejuicios, ya sean raciales, sociales, culturales o económicos, porque la justicia de Dios está basada en su imparcialidad. Por eso es que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que Dios no mira el físico de la gente, evalúa a la gente por lo que hacen o por cómo se ven, porque Dios evalúa a las personas de acuerdo a cómo su corazón ha manejado, entendido y ha puesto a funcionar la verdad de Dios. Y lo que significa y lo que es importante es la verdad. Por eso que aquí en Embajadores de Cristo y en Ambassadors of Christ, desde el 2007 que comenzamos, nosotros no hemos celebrado ni un solo mes de la hispanidad. Ni un solo mes de la raza negra. Ni de los chinos, ni de los japoneses, porque si estamos celebrando todos los meses, tenemos que celebrar 197 meses. Y el año que tiene son 197 naciones en el mundo. Y el año lo que tiene son más que 12. Tardaríamos celebrando los meses culturales de todo el mundo. Pero mire, el reino de los cielos es un reino donde un rey va a imponer su cultura en sus súbditos. Y aquí en Embajadores, desde el principio, la cultura que nosotros queremos predicar es la cultura del reino de los cielos. Si usted es puertorriqueño, chino, coreano, negro, de Guatemala, de Panamá y Venezuela, a mí realmente no me importa. Yo lo que quiero saber es si usted es un ciudadano del reino de los cielos. Y si usted es un ciudadano del reino de los cielos, usted es mi hermano, mi hermana. Y no importa ni de dónde viene ni para dónde va, siempre y cuando esté dentro del reino de los cielos. Y la coraza de justicia significa imparcialidad. Y la imparcialidad significa que usted no va a tomar un lado sencillamente porque a usted le gusta el lado, sino que usted va a tomar la decisión de justicia basándose en la ley de Dios. Es importante, el apóstol Pablo dice, si nosotros vivimos así, vivimos mejor. La otra cosa que dice el apóstol Pablo dice es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz.
Y nosotros hablamos de este evangelio de la paz y nosotros hablamos de la paz y cuántas veces establecemos rencillas. Miren, en Estados Unidos ahora mismo se está preparando el escenario para una guerra civil. Y funciona bien sencillo. Funciona bien sencillo. A todas las personas que están vacunadas, aunque se infecten de nuevo, infecten a medio mundo, tienen privilegio. Los que no están vacunados pierden sus trabajos, son rechazados y tirados fuera. Mira lo que sucede. Durante el 2020 y a principios del 2021, los doctores, las enfermeras, los pilotos y los que trabajan en el sistema de aviación funcionaron a través del COVID. Sobrevivieron al COVID. Algunos de ellos se enfermaron y sobrevivieron. Y después que sobrevivieron el COVID, ahora vienen las vacunas y si no se vacunan no pueden seguir trabajando. Pero el 1.2 millones de personas que han entrado a Estados Unidos legalmente, no hay ni que vacunarnos ni que probarlos para las vacunas. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que ese sistema puede funcionar? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que nosotros vamos a poder sostener ese ritmo de disonancia? No va a ocurrir para siempre. Y yo no estoy aquí hablando de que vengan los ilegales y que no vengan y que vacunen y que no se vacunen. Yo me vacuné. Y otra gente no se han vacunado. Pero no importa si usted se vacunó o no. Pero estamos creando el sistema donde la violencia va a surgir. Déjeme decirle cómo yo entiendo estas cosas, ya que metí ese ejemplo ahí sin querer queriendo. Déjeme decirle cómo yo entiendo estas cosas. Si la vacuna funciona y yo me la puse y usted no se la quiso poner, ese es problema suyo. Porque si funciona y usted no se la pone, a usted le puede dar lepra y a mí no va a pasar nada. Si no funciona, yo tengo que estar preocupado. Porque entonces me puse la vacuna y ahora todavía usted me puede infectar. ¿Qué problema? Pero no sabemos entender esto. Y entonces tomamos la Biblia y decimos, como somos tan espirituales, tenemos que vacunarnos por el amor al prójimo. Mire, hermano, yo nunca me he comido un plato de arroz con habichuela y bistec pensando en el prójimo. Y yo nunca me he tomado un poco de NyQuil cuando tengo el flu pensando en usted. No se lo digo porque yo sea egoísta, se lo digo porque nunca lo he hecho. Yo nunca digo, yo voy a tomarme este poco de NyQuil pensando que a Edgar no le vaya a dar un dolor de cabeza. ¡Qué espíritu! No entendemos la vida, hermanos, no entendemos. Y muchos, no de ustedes, porque ustedes son súper inteligentes y profesionales y demás y estas cosas. Ninguno de ustedes ha hecho esto, pero yo he oído de cristianos diciendo que el vacunarse o el usar la máscara es para proteger a los demás. Para proteger a los demás. Somos tan y tan amorosos que nos vamos a poner una vacuna para que otra persona no se enferme. La próxima vez que a mí me dé apendicitis, yo quiero que usted se haga la operación para que me saque la apendicitis mía. Estamos viviendo en un mundo al revés. El evangelio de la paz. Y cuando empujamos la mentira, lo que viene es muerte. Lo que viene es muerte. El escudo de la fe. ¿Qué significa eso? El escudo de la fe. Dos cositas más. El escudo de la fe, ¿qué significa eso? Hermano, usted y yo tenemos una fe. Nosotros creemos en algo. Nosotros creemos en el reino de los cielos. Creemos que el reino de los cielos vino al mundo a través de Jesucristo y nosotros somos ahora ciudadanos de ese reino de los cielos. Y tenemos esa fe en el Señor. Pero la fe de nosotros no solamente se refiere en que creemos en algo que está allá, sino en que vivimos ese algo todos los días. Nuestra defensa es que nosotros andamos de acuerdo a lo que profesamos que creemos. Y acuérdense que la batalla es en la mente y de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que nosotros confesamos, ahí hay vida. Y cuando creemos y vivimos de acuerdo a lo que creemos, hay vida. Ese es el escudo de la fe. El yelmo de la salvación, Tenemos vida. Y esa vida podemos celebrarla, podemos caminarla, podemos compartirla con otras personas. Esa vida que proviene de Dios. Y finalmente, la espada del Espíritu. Hermano, la espada del Espíritu no es un fuego que sale de usted con el poder del Espíritu Santo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu nosotros lo encontramos en la Biblia. Usted quiere defenderse en contra de las acechanzas del enemigo, responda con las Escrituras.
El diablo viene atentando al Señor y le dice, si tú fueres hijo de Dios, dile a estas piedras que se hagan pan. Y el diablo le dice, citando las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de Dios. Si el enemigo va a traerle a ustedes frases bíblicas para engañar, y si no estamos al tanto, nos puede engañar. Déjeme terminar con esta forma. El enemigo está preparando el terreno. Está preparando el terreno. Por favor, entiendan que nosotros somos miembros, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Vivimos acá y compartimos las embajadas donde vivimos acá con este mundo. Pero nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Pero el mundo está continuamente empujando hacia una esquina a los miembros del reino de los cielos. Y en vez de nosotros estar expandiendo la influencia del reino de los cielos, estamos permitiendo que el mundo expanda la influencia del mundo en la iglesia. Estamos permitiendo eso. Y en lugar de expandir el reino de Dios se está encogiendo. Y se está encogiendo porque el mundo y las filosofías del mundo se han infiltrado en la iglesia y hemos comenzado a vivir que la iglesia no debe de tener una vida pública, la iglesia debe de tener una vida privada, ora en el closet, quédate en el edificio, no le hables a nadie. Porque si le hablas a alguien se puede ofender. Si le hablas de Dios se puede ofender. Si le dejas saber que eres cristiano se pueden ofender. Pero ellos no tienen problemas en decir a nosotros que somos ignorantes, que estamos perdidos en nuestra ignorancia, que estamos dejando que nos manipulen y nos controlen. Ellos pueden decir que somos ignorantes, pueden decir que no creemos en ciencia, pueden decir que sé yo cuántas cosas. Y siguen empujando y nosotros retrayéndonos. Porque supuestamente no tenemos una vida pública. Y yo lo que les digo a ustedes es que normalicen su fe. Normalicen su fe. En una ocasión yo le dije a una persona, hace mucho tiempo atrás, creo que estaba en Eisenhower, América, estábamos dentro del elevador. Usted sabe, cuando usted está en el elevador está atrapado ahí con la gente, con la persona, hasta que lleguemos al piso que vamos a llegar. Y la persona entró y yo le dije, Dios te bendiga, y la persona me dijo que yo era un ateo. Y yo le dije, pero yo no. O sea, si tú eres ateo y tú no quieres que Dios no te bendiga, no tiene que ver, pero yo todavía como soy cristiano quiero que Dios te bendiga. Y a veces nosotros no, y eso es normalizar la fe, pero si alguien nos dice una cosa como esa, nos retraemos, nos asustamos, cogemos miedo y salimos corriendo. Porque no normalizamos la fe. No vivimos de acuerdo a el mensaje que el Señor nos ha dado. Así que hermanos, importante que aprendamos a vivir entendiendo la verdad y que sepamos discernir cuando las mentiras están siendo introducidas a la iglesia y a su mente, porque la guerra es ahí, en su mente. De toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él emana la vida. Oramos. Le damos gracias, Señor, por esta bendición y la oportunidad que nos das de compartir en esta mañana. Bendice a los que llegamos, bendice a aquellos que no pudieron llegar y que quizás desearon estar acá. Pero, Señor, sobre todas las cosas, abre nuestro entendimiento para que podamos discernir, para que podamos ver lo que el resto del mundo no ve. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie.